93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Siberia, ser o no ser. Hoy les presentaré una parte de nuestro informe climático y modelo matemático que hasta ahora ha permanecido cerrada para el público en general. Nunca antes lo habíamos presentado abiertamente, pero ahora, más que nunca, es crucial que las personas conozcan la verdad. Se tratará sobre Siberia y la pluma magmática que se encuentra debajo de ella. El principal peligro de esta región radica en el hecho de que, si el magma, que actualmente está ascendiendo activamente desde las profundidades, atraviesa la corteza terrestre, las consecuencias serán catastróficas. No solo amenazaría a Rusia, sino al mundo entero. Un desastre de este tipo desencadenaría una reacción en cadena de eventos. Si realmente le importa el futuro de nuestro planeta y si desea saber qué puede hacer para proteger a sus seres queridos, a usted y a toda la humanidad, escuche atentamente y comparta esta información con aquellos que también se preocupan. Solo tenga en cuenta que esto no es adivinación ni simples predicciones. Son datos y hechos científicos que pueden y deben ser verificados. Sin embargo, no confíe en pseudoexpertos bajo la influencia de Dworkin ni en científicos autoproclamados que apenas entienden de lo que hablan. Que sean verdaderos científicos, especialistas experimentados de diversas disciplinas científicas, quienes intenten refutar nuestra hipótesis. Si alguien puede desmentir esta información, lo aceptaremos gustosamente, créanme. Sin embargo, hasta ahora, los acontecimientos indican que nuestros cálculos y previsiones han demostrado ser precisos. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Es necesario crear una red de sensores de alta sensibilidad y un sistema de observación satelital para monitorear la actividad sísmica y térmica en la región. Esto permitirá detectar a tiempo las zonas de formación de focos secundarios. Será necesario realizar un cartografiado detallado de los focos magmáticos secundarios utilizando métodos de exploración sísmica. Es importante evaluar previamente la presión y el volumen de magma en cada foco secundario. A continuación, será necesario perforar pozos científicos y de monitoreo e instalar sensores para medir presión, temperatura y actividad sísmica en las zonas anómalas. Segundo, desarrollo de tecnología para la desgasificación controlada y bloqueo de conductos magmáticos. Será necesario diseñar un plan para perforar pozos inclinados y profundos hasta 8 kilómetros en zonas seguras. Se deberá implementar un control estricto de la velocidad de desgasificación para evitar cambios bruscos de presión y utilizar sistemas de compresores para regular la presión de los gases. Será indispensable emplear sistemas de filtración y enfriamiento para prevenir las emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera. La extracción de lava y gases continuará hasta estabilizar la presión en cada uno de los focos secundarios. A continuación, será necesario diseñar un plan para una explosión nuclear dirigida en pozos específicos, con el propósito de sellar las capas sobre los focos magmáticos secundarios. Se deberán desarrollar planes para proteger y evacuar los objetos estratégicos de las áreas en riesgo de ser inundadas por lava. Esto incluirá la creación de almacenes de reserva en zonas seguras para almacenar recursos estratégicos evacuados de la región, como petróleo, gas, metales preciosos y no ferrosos, minerales, fertilizantes, alimentos, agua y medicamentos. El objetivo principal de la perforación es reducir la presión en los focos magmáticos secundarios de la pluma
la gestión de la perforación se lleva a cabo a través de un software que analiza datos en tiempo real y ajusta las acciones del equipo según sea necesario. Los operadores utilizan tecnologías de realidad virtual para supervisar completamente el proceso, lo que les permite controlar el equipo de manera remota sin exponerse a riesgos. Esto es crucial, ya que los gases liberados bajo presión podrían explotar y destruir por completo el equipo de perforación con una onda de choque. El monitoreo del estado del equipo de perforación y del área circundante se realizará mediante drones y robots. Los drones estarán equipados con cámaras, termógrafos y sensores capaces de detectar cualquier cambio, como fugas de gases, anomalías térmicas y movimientos sísmicos. Los robots, que operarán en la zona de perforación, medirán la temperatura, la presión y la composición química del entorno, transmitiendo los datos en tiempo real al centro de control. Estas tecnologías permitirán minimizar la presencia humana en zonas peligrosas y garantizar un alto nivel de seguridad. Tras completar la perforación, se llevará a cabo la fase de desgasificación controlada, que consiste en liberar presión y drenar grandes volúmenes de lava. En etapas posteriores, una vez que se hayan extraído un volumen significativo de lava y gases de los focos magmáticos, podría ser necesario realizar una explosión controlada para detener el ascenso de la lava y bloquear los conductos magmáticos. Uno de los métodos propuestos para ello es una explosión nuclear dirigida dentro de un pozo, con el objetivo de minimizar el riesgo de una salida incontrolada de magma a la superficie. El propósito de la explosión nuclear sería aliviar las tensiones tectónicas en la placa, creando artificialmente fracturas en las zonas de mayor tensión, al mismo tiempo que sella los conductos magmáticos mediante efectos termodinámicos y la solidificación de las rocas. Al mismo tiempo, el impacto térmico provocaría la fusión y el enfriamiento posterior de las rocas, formando una barrera sólida capaz de bloquear parcial o totalmente el ascenso del magma a la superficie. La implementación de estas explosiones nucleares requerirá cálculos extremadamente precisos, considerando factores como la presión litostática, la densidad y dureza de las rocas, así como la temperatura del material magmático fundido. Durante la desgasificación planificada de la pluma siberiana, existen 3 escenarios principales de desarrollo. Estos han sido calculados teniendo en cuenta las 2 etapas de la desgasificación planificada, la etapa temprana y la etapa posterior. He aquí un breve resumen de cada escenario. Primero, daño mínimo para el territorio de Rusia. En caso de que el proceso de desgasificación y liberación de exceso de lava de los focos magmáticos secundarios sea calculado cuidadosamente por un equipo internacional de especialistas y los cálculos se realicen con precisión, teniendo en cuenta todas las particularidades geológicas y modelos detallados, no habrá complicaciones ni accidentes en ambas etapas de la desgasificación planificada, temprana y posterior. En este escenario, el daño mínimo para Rusia implicaría la pérdida de 5-7% de su territorio, y en el peor de los casos, no más del 10%. Esto correspondería a un área con un radio de 500-600 kilómetros. En tal escenario, sería posible incluso intentar proteger las áreas urbanas importantes en la región de Krasnoyarsk, evitando muertes humanas. En el mejor de los casos, será posible redirigir el flujo de lava hacia los mares árticos, y entonces Rusia podría incluso aumentar aún más sus territorios mediante la expansión de su línea costera. Segundo, daño medio para el territorio de Rusia. Este escenario asume que en las primeras etapas de la desgasificación planificada no habrá dificultades, pero, por circunstancias imprevistas, en una etapa posterior podría ocurrir una explosión no planificada de gases o una erupción de lava. Dado que en este punto una parte significativa de los gases y la lava ya habrían sido liberados, es probable que ocurra un derrame de lavas basálticas líquidas
similar a lo que se observa en Islandia o las islas Hawái, o una erupción explosiva de mediana intensidad. En este caso, existe el riesgo de perder hasta un 25-30% del territorio de Rusia, lo que equivale a entre 4 y 5 millones de kilómetros cuadrados. Ciudades situadas en un radio superior a 1000 kilómetros desde el lugar de la explosión podrían verse afectadas. Sin embargo, este escenario no representaría una sentencia de muerte para Rusia, y mucho menos provocaría una catástrofe global a escala de la civilización. La humanidad sería capaz de enfrentar las fluctuaciones climáticas y superar las consecuencias negativas de esta explosión en Siberia. Tercero, daño máximo para Rusia y el mundo. Este escenario contempla que la desgasificación se lleve a cabo demasiado tarde o que sea gestionada por especialistas incompetentes que no consideren las características geológicas al perforar. La investigación, los cálculos y la modelización insuficientes pueden resultar en una selección incorrecta de la trayectoria de perforación a través de formaciones rocosas blandas o fracturadas, lo que podría desencadenar accidentes y la pérdida de control de la situación. Si las complicaciones surgen en la primera etapa de la desgasificación, los gases y la lava no habrán tenido tiempo de ser liberados, lo que significa que la presión en los focos secundarios aumentará significativamente. En este caso, el desarrollo de los eventos podría seguir uno de los escenarios catastróficos: una explosión devastadora e instantánea de la pluma siberiana, o derrames lentos y catastróficos de los traps siberianos. Sin embargo, la posibilidad de este escenario es extremadamente baja, ya que es difícil imaginar que un proyecto de esta magnitud no cuente con una preparación internacional competente. Por lo tanto, el escenario más optimista y más probable sugiere que, durante el proceso de desgasificación planificada, se verá afectado entre el 5 y 7% del territorio de Rusia. Incluso si surgen complicaciones en etapas posteriores, las pérdidas se limitarían al 25-30% del territorio. El riesgo de daños más graves, tanto para Rusia como para el resto del mundo durante el proceso de desgasificación planificada, es extremadamente bajo. Así, llevar a cabo una desgasificación planificada y controlada sigue siendo, en cualquier caso, la única oportunidad para salvar tanto a Rusia como a la humanidad. Esta solución es infinitamente más ventajosa y racional que la inacción. Estrategia como esta evitaría una catástrofe global y proporcionaría a la humanidad un tiempo crucial para desarrollar soluciones adicionales. Actualmente, el trabajo de nuestros especialistas se centra en determinar el momento óptimo para llevar a cabo la perforación. Aunque aún es prematuro sacar conclusiones definitivas, los cálculos preliminares ya sugieren que es posible identificar con precisión el momento adecuado para iniciar la desgasificación. Los resultados indican que al elegir el punto correcto, el riesgo se reduce significativamente varias veces. Durante el proceso de perforación, será crucial considerar no solo la resistencia de las rocas y las zonas de fractura, sino también el momento exacto de perforación. Este deberá calcularse teniendo en cuenta la posición de la Tierra en la eclíptica, la posición de la Luna y de grandes planetas como Júpiter y la fase de actividad solar. Además, será fundamental monitorear cuidadosamente los terremotos de foco profundo en la región de perforación, ya que estos incrementan significativamente la sismicidad en la corteza terrestre. Por ahora, se ha desarrollado una comprensión general del mecanismo, pero será necesario realizar múltiples verificaciones de los datos. Estas conclusiones no solo deben ser revisadas por nuestros especialistas, sino también verificadas mediante investigaciones independientes realizadas por otros científicos. Llevar a cabo la desgasificación planificada de la pluma siberiana es un paso estratégico crucial que podría prevenir una catástrofe global. El escenario optimista, en el que solo se vería afectado entre el 5 y 7% y como máximo el 10% del territorio ruso, representa un riesgo mínimo en comparación con las posibles consecuencias de la inacción. La implementación del escenario optimista brindará a Rusia una experiencia única en la gestión de riesgos geodinámicos globales, fortaleciendo su posición como líder científico y tecnológico.
el éxito en la desgasificación demostrará al mundo la capacidad de Rusia para enfrentar desafíos de escala planetaria, uniendo esfuerzos para resolver problemas globales. Esto no solo permitirá estabilizar la situación interna del país, sino que también fortalecerá la cooperación internacional en la prevención de catástrofes naturales. Llevar a cabo una desgasificación controlada en Siberia no solo podría influir en el foco local, sino también en otras estructuras volcánicas como Yellowstone y diversos estratovolcanes en todo el mundo. Los sistemas magmáticos forman parte de una estructura global interconectada, funcionando como un único mecanismo geodinámico. Este proceso puede compararse con perforar un neumático de automóvil. Una ligera reducción de presión en una sección puede aliviar la tensión en todo el sistema. De manera similar, una reducción controlada de presión en la zona de la pluma siberiana podría contribuir a la estabilización de los sistemas magmáticos a escala planetaria, previniendo posibles erupciones volcánicas en cadena. Incluso bajo el escenario más optimista, este es un desafío de dimensiones colosales. Sin embargo, para hacer realidad este escenario, es necesario actuar de inmediato. Retrasar la acción significa dar una oportunidad a la catástrofe. Es evidente que la implementación de proyectos de desgasificación en esta región enfrentará una fuerte resistencia por parte de Rusia, debido a los riesgos, aunque sean pequeños, de daños a la infraestructura y la posible pérdida de control sobre recursos estratégicos. Sin embargo, la inacción conlleva el riesgo de erupciones incontroladas que podrían tener consecuencias mucho más catastróficas. Llevar a cabo una reducción controlada de presión en los focos magmáticos permitirá evitar el peor escenario y ganar años adicionales para desarrollar soluciones globales. Si se combina la desgasificación con la implementación temprana y generalizada de tecnologías de generadores atmosféricos de agua, será posible limpiar los océanos de plástico y desechos, fortalecer el ciclo del agua y restaurar el equilibrio térmico del planeta. Si todas estas medidas se llevan a cabo, podrían estabilizar la situación climática del planeta y ofrecer a la humanidad una oportunidad para el futuro. Sin embargo, por ahora, la amenaza no hace más que crecer. Es un hecho que no puede ignorarse. Mientras comparto esta información, imaginen cuántas rocas se han derretido ya. Cada instante ocurre erosión. Enormes ríos de material fundido erosionan las placas. Este proceso se acelera constantemente, todo burbujea y se erosiona. Todo esto sucede sin control ni supervisión adecuados, únicamente porque algunas personas anhelan el poder absoluto. Antes, solo nosotros conocíamos esta información, pero ahora ustedes también la conocen. Por supuesto, entendemos que esto no le gusta a Rusia. El escenario del llamado tratamiento del foco en Siberia es extremadamente inconveniente para Rusia, porque implica sin duda riesgos de pérdida de grandes territorios. Pero aún así, se trata de preservar la vida. Esto es lo que realmente hacemos en Alatra. Estamos preocupados únicamente por preservar la vida de la humanidad, y no por las tonterías que propagan los agentes de la organización prorreligiosa rusa Razirs, bajo la dirección de su genial Führer, Alexander Dvorkin. Por el estudio integral y exhaustivo de los cambios climáticos en la Tierra, por informar a la humanidad sobre las amenazas y riesgos relacionados con las catástrofes climáticas, y por proporcionar una plataforma mediática para la comunicación e interacción de numerosos especialistas de diversas áreas científicas en la búsqueda de soluciones a este problema, es por lo que los voluntarios de Alatra recibieron la bendición del Papa Francisco. Gracias a la información presentada en este video, todos pueden comprobar que son nuestros desarrollos, observaciones y análisis los que fundamentan el modelo para salvar no solo al mundo entero, sino también a Rusia de una catástrofe climática global. Nuestros voluntarios han dedicado todo su tiempo libre, todas sus vacaciones y fines de semana a verificar estos datos.
compararlos, calcularlos, analizarlos, estudiar cada vez más trabajos científicos y dialogar con científicos y especialistas. Todo esto con un único objetivo: proteger a la humanidad y prevenir el desarrollo de los peores escenarios en el territorio de Rusia. Sin embargo, a cambio, enfrentan una persecución implacable, acoso, torturas por parte de las fuerzas del orden y encarcelamientos. Cada voluntario de Alatra que ha aportado su comprensión, conocimientos y experiencia al desarrollo de este modelo, ahora es etiquetado como sectario y sometido a procesos de deshumanización por parte de los agentes de Dworkin y su organización prorreligiosa Razirs. Permítanme hacer una pregunta sencilla. Si todas estas acusaciones de supuesto sectarismo que los agentes de Razirs difunden en los medios de comunicación tuvieran siquiera una pizca de verdad, ¿nos habría dado el Papa, una de las figuras más respetadas e influyentes del mundo, su bendición? Al fin y al cabo, su opinión y acciones tienen un impacto significativo no solo en los creyentes, sino también en la política mundial, el diálogo interreligioso, las cuestiones humanitarias y las iniciativas ecológicas. El mero hecho de su apoyo refuta completamente las acusaciones infundadas contra Alatra, que los agentes del señor Dworkin difunden tan activamente a través de los medios de comunicación. El Vaticano es conocido por su estricto cuidado en cuestión de reputación y por realizar una minuciosa verificación de cualquier organización antes de otorgarle su bendición. Alatra es una de las pocas organizaciones dedicadas al estudio del clima que ha recibido tal gran honor y respeto. ¿Bendeciría el Papa una secta, como los agentes de Razirs intentan presentarnos en los medios de comunicación? Ahora veremos en la práctica quién apoya la posición del Papa y quién apoya a los agentes de Razirs. Hoy, después de escuchar todo el trabajo detallado, respaldado por hechos y los resultados de numerosas investigaciones, y al ver los gráficos, mapas, modelos y cálculos, pueden comprobar por ustedes mismos lo que Alatra realmente está haciendo. Personalmente, creo que Alatra merece el respeto no solo del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica, sino también del líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Cirilo. Si es que realmente está por el bienestar de la gente y el futuro de la humanidad. El método que proponemos para abordar la amenaza de la ruptura de la pluma magmática bajo Siberia permite salvar miles de sus iglesias en Rusia y en todo el mundo. Como hemos entendido al estudiar las actividades de los agentes de Razirs, no valoran mucho a las personas, así que quizás al menos tengan consideración por sus propiedades, como las iglesias. Disculpen la franqueza, pero no tenemos razones para quererlos. Desde hace 10 años, los participantes de Alatra han sido objeto de persecución. En el territorio de Rusia, bajo las direcciones de los agentes de Razirs, nuestros voluntarios son golpeados. Se les fabrican casos penales utilizando peritajes falsificados preparados por supuestos expertos de Razirs. A nuestras personas las encarcelan, les confiscan sus bienes y ahorros, y además las someten a crueles torturas. Y todo esto simplemente porque hace 10 años decidimos hacer públicos fragmentos de un informe climático, cuyos pronósticos coinciden completamente con lo que está ocurriendo ahora. Parte de su contenido lo he compartido con ustedes en este video, pero les aseguro que no es todo. Lamentablemente, no podemos hacer públicos todos los datos. Sin embargo, lo que he expuesto es más que suficiente para comprender la seriedad de la situación para toda la humanidad. Y, en mi opinión, esto es lo que realmente enfureció al señor Dworkin, y por qué la Iglesia Ortodoxa rusa y su división Razirs, que se oculta bajo la llamada actividad anticulto, se han vuelto tan hostiles hacia nosotros. En cualquier caso, esto es lo único que explica tal agresión hacia nosotros. Los pronósticos y los datos contenidos en la parte cerrada de nuestro informe, que no fue proporcionado al público, señalaban precisamente que el epicentro de los cataclismos se encuentra en el territorio de Siberia.
contrario a los mitos que propagan a nivel mundial sobre Siberia como un arca de salvación para la humanidad. Es de hecho el epicentro de un desastre inminente y la fuente de una posible aniquilación de la humanidad. Nuestra hipótesis, basada en investigaciones científicas y datos de todo el mundo, socavan las narrativas difundidas por Razirs y su ideólogo, Dworkin. Muchas personas que anteriormente apoyaban su causa han comenzado a cuestionar si lograrán su agenda de establecer un control totalitario global. El ritmo acelerado de los cataclismos y la amenaza inminente de que la pluma siberiana entre en erupción en cualquier momento hacen que sus planes sean inútiles. Simplemente no tendrán suficiente tiempo para alcanzar su objetivo. Por eso, Alatra provocó una agresión significativa, especialmente del señor Dworkin, quien organizó una deshumanización y persecución de nuestros voluntarios, lo que llevó a encarcelamientos y torturas. A través de sus agentes, también se organizaron persecuciones contra los participantes de Alatra en Ucrania. Pero díganme, ¿qué relación tenemos nosotros con esto? Nosotros no creamos este foco en el territorio de Rusia. Y créanme, nos gustaría equivocarnos en nuestros cálculos más que nadie. Simplemente hemos expuesto la verdad, que podría ayudar a salvar a toda la humanidad, incluida la Iglesia Ortodoxa rusa y su división Razirs. Si nuestro modelo y el análisis de los posibles escenarios en la situación climática actual les enfurecen tanto, y si no están de acuerdo con las propuestas relacionadas con la desgasificación planificada de la pluma siberiana y tienen otras sugerencias, por favor, propongan. Estaremos encantados de involucrarnos y considerar las opciones que propongan. Pero tengan en cuenta que todos los signos apuntan a que la placa de Siberia ya ha comenzado a elevarse. Cualquier especialista que tenga al menos conocimientos básicos en geodinámica dirá lo que eso significa y cómo terminará. Para aquellos que no lo entienden, les diré, esto no es solo un arma cargada, es un arma en proceso de ser disparada. Y cuando ocurra el disparo, solo Dios lo sabe. Pero una cosa es clara, es prácticamente inevitable. En cualquier escenario que implique la erupción de la pluma siberiana, ni ustedes ni nosotros permaneceremos. Entonces, ¿sobre quién gobernarán? ¿Nazis? ¿Dónde ejercerán su poder? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Tal vez, claro, crean en la reencarnación, pero lo único en lo que podrían reencarnar es en tardígrados. Los únicos organismos vivos que posiblemente quedarán en un planeta muerto. Solo entonces podrán disfrutar del poder. Lo que he compartido hoy afecta a todos y a cada uno. Y cualquier persona sensata debería preguntarse antes que nada, ¿por qué el deseo y la opinión de solo una persona están bloqueando el camino para salvar a toda la civilización? Para salvar su futuro y el futuro de sus hijos. ¿Por qué se silencian nuestras voces y por qué se hace todo lo posible para reprimir a Alatra por orden de Dworkin? ¿Es porque quiere convertirse en algún tipo de Führer global? ¿Es esto normal? ¿Es una situación sensata? Ahora saquen sus propias conclusiones. Ustedes saben quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestra comprensión de la situación climática actual de la Tierra. Verifiquen todo lo que he expuesto y todo lo que está disponible en la parte pública de nuestro informe climático en nuestro sitio web. Estudien, recalculen. Nosotros lo hemos verificado miles de veces. Verifiquen ustedes también, porque esto afecta su vida. Y si creen que esto no les afecta, por favor, muestren quién es la persona o institución que puede y debe resolver estos problemas. ¿Instituciones? ¿Cuántas veces nos dirigimos a ellas? Detrás de escena, nos decían que teníamos razón. Pero cuando les pedíamos entrevistas frente a las cámaras, rápidamente negaban sus palabras y se negaban a colaborar con nosotros, porque supuestamente somos sectarios, según la opinión de Dworkin, quien impuso esta idea a través de su red de agentes, medios de comunicación reclutados y personas en las estructuras de poder. Ahora me gustaría dirigirme a aquellos que se llaman a sí mismos periodistas de investigación
y han tomado toda la información que Dworkin les proporcionó a través de sus mentores. Esos periodistas que, como un disco rayado, repiten la misma tontería antisectaria durante 10 años. Aquellos que publican masivamente artículos difamatorios en los medios de comunicación. Y esto no es solo una tontería o palabras vacías, es una deshumanización deliberada que nos coloca a nosotros, los voluntarios de Alatra y a muchas otras organizaciones que han sido atacadas por Razirs, en una situación similar al genocidio. Hace poco nos dimos cuenta de lo bien organizada que está su red y de cómo, en tan solo un par de semanas, lograron publicar más de 400 artículos falsos en nuestra contra. Hoy les he contado a qué nos dedicamos realmente en Alatra. Así que ahora investiguen y consulten a expertos. Pero expertos reales, no personas con diagnósticos psiquiátricos. Ya sabemos cómo el señor Dworkin sabe colocar a sus aliados en consejos estatales de expertos, para luego decidir a quién acusar de extremismo. Escriban 400 artículos sobre la amenaza del cambio climático, sobre el peligro que representa para ustedes y para el mundo. Les he dado un tema noticioso. Si al menos les importa la vida de sus propios hijos. O nuevamente dirán que una secta apocalíptica está asustando a la gente. Claro, pueden etiquetarnos como una secta apocalíptica para mantener a las personas en la ignorancia, sin que sean conscientes de la catástrofe climática que se avecina sobre ellas. Pero, ¿qué elegirán ustedes? ¿Abordar esta cuestión o ignorar la verdad? Es evidente para todos lo que realmente está ocurriendo con el clima. Observen el intercambio de agua, los vientos, los terremotos, todos los datos climáticos y geodinámicos. Miren el crecimiento sísmico y volcánico y el cambio en la composición de la lava. Todo apunta a que los resultados de las investigaciones y modelizaciones sobre los cambios actuales en la Tierra presentados en nuestro informe están siendo confirmados por lo que sucede fuera de sus ventanas. Nosotros, al igual que ustedes, no queremos que se confirme lo que decimos. La única diferencia entre nosotros es que ustedes duermen tranquilos, mientras que nosotros buscamos soluciones incluso mientras dormimos. Solo que los agentes de Dworkin también nos impiden buscar esa solución, presentándonos al mundo como una supuesta secta peligrosa y destructiva. Aunque Alexander Dworkin haya conseguido poder en Rusia, sobre él recae la responsabilidad no solo por los destinos destruidos y las vidas de millones de personas que, por su culpa, fueron encarceladas, torturadas, expulsadas del país y reconocidas como extremistas. Considero que también es responsable de lo que ya está sucediendo con el clima. Creo que aquellos que han perecido en los desastres de los últimos años fueron víctimas de él. Después de todo, se nos pudo haber escuchado hace 10 años. Hace 10 años ya podríamos haber detenido lo que está ocurriendo y prevenido lo que inevitablemente sucederá en un futuro próximo. Y solo una persona lleva esa responsabilidad. Y esta responsabilidad también la compartirán todos sus agentes, cada persona que trabaje para él. Reflexionen sobre esto. Con Dworkin todo está claro. Es un hombre extraordinariamente inteligente que se ha puesto del lado del mal, con la idea de conquistar y atormentar al mundo entero. Pero al menos él tiene una idea. ¿Y ustedes, señores periodistas, cuál es su objetivo? ¿Simplemente torturar a las personas y ganarse el favor de su amo? Pues bien, sigan sirviendo, pero no se les eximirá de responsabilidad por las personas que ya han muerto y por aquellos que aún morirán también por su culpa. Lo que hemos contado hoy, de la parte confidencial de nuestro informe, nunca antes se había hecho público. Les hemos proporcionado una gran cantidad de hechos y pruebas. Analícenlos, verifíquenlos y hagan con ellos lo que quieran. Ahora también es su problema. Nosotros no podemos resolverlo debido a Razirs, que a través de sus agentes difama nuestra organización, marcándonos con una etiqueta de sectarios. Así que ahora ustedes, señores periodistas, también tendrán que vivir con esta carga. Pero recuerden que cada caso,
similar a la reciente catástrofe climática en Valencia, recaerá sobre su conciencia. Porque por su culpa ya han muerto muchas personas y en el futuro inevitablemente morirán aún más. Piensen en cómo mirarán a los ojos de sus hijos. Cada vida perdida a causa de desastres climáticos que podrían haberse prevenido a tiempo, si nos hubieran escuchado a tiempo, recaerá sobre su conciencia y sobre la conciencia de cada uno de los agentes de Dworkin. Siberia, ser o no ser. Les presentamos una parte de nuestro informe climático y modelo matemático que hasta ahora ha permanecido cerrada para el público en general. Nunca antes lo habíamos presentado abiertamente, pero ahora, más que nunca, es crucial que las personas conozcan la verdad. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Al monitorear diariamente la situación climática durante varios años, hemos analizado los eventos ocurridos e identificado sus patrones. El año 2024 ha demostrado que las tendencias alarmantes, que antes eran apenas perceptibles, ahora se manifiestan con mucha más frecuencia e intensidad. En lugar de nuestro tradicional resumen semanal, hemos decidido realizar un informe analítico sobre las nuevas manifestaciones peligrosas de las catástrofes climáticas. Nos sorprendió lo mucho que ha empeorado la situación en el planeta en 2024. Y ahora podrán comprobarlo ustedes mismos. Anomalías de temperatura. Los científicos afirman que el año 2024 podría convertirse en el más cálido de la historia registrada. Según el informe del Servicio Climático Europeo Copérnico, la temperatura media global de enero a noviembre de este año es 0,14 grados centígrados más alta que en el mismo periodo de 2023. Aunque la diferencia parece insignificante, sus consecuencias para la humanidad son colosales. Las temperaturas están rompiendo todos los récords imaginables e inimaginables. El 20 de julio, en la ciudad japonesa de Shizuoka, se registraron 38,9 grados Celsius, lo que supera en 10 grados la norma climática. En India, las temperaturas máximas de abril llegaron a alcanzar los 46 grados Celsius. Debido al calor anómalo, la carga térmica fue tan intensa que las personas perdían el conocimiento mientras trabajaban, y los policías tuvieron que incorporar cascos con aire acondicionado en su equipamiento. El 6 de julio, en el Parque Nacional Valle de la Muerte, en Estados Unidos, la temperatura alcanzó los 53,3 grados Celsius. Este calor récord impidió que un helicóptero con médicos pudiera despegar, y una persona falleció debido a un golpe de calor. Un fenómeno muy peligroso es que las temperaturas anómalamente altas llegan en olas, las cuales se están volviendo cada vez más frecuentes e intensas. En 2024, se registraron olas de calor récord prácticamente en todos los países. Desde finales de mayo, en la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, se registraron 113 días consecutivos de un calor sofocante, con temperaturas superiores a los 37,8 grados Celsius. Después del verano más caluroso de la historia registrada, el otoño trajo otra ola de calor a la ciudad. En Phoenix, en octubre, nunca antes se había registrado una temperatura superior a los 43,3 grados Celsius. Pero en 2024 se alcanzó este nivel en 4 ocasiones. En Arabia Saudita, el calor anómalo causó una tragedia. En junio, en la Meca, la temperatura se mantuvo por encima de los 40 grados Celsius durante varios días. Esto coincidió con la época del Hajj. Solo el 16 de junio, más de 2.700 peregrinos sufrieron golpes de calor. Las personas se desmayaban directamente en las calles, y 1.300 personas perdieron la vida. Una nueva amenaza son las noches tropicales, cuando la temperatura nocturna no baja de los 20 grados Celsius, lo que impide que las personas y los ecosistemas se recuperen. Durante el verano, Corea del Sur enfrentó el periodo más largo de noches tropicales, desde que comenzaron los registros meteorológicos. En Seúl, durante 30 noches consecutivas, la temperatura no descendió por debajo de los 25 grados Celsius, y en Busan, las noches tropicales se prolongaron por más de 3 semanas. Parece increíble, pero las noches tropicales ya se están registrando incluso en invierno.
En Marruecos, la noche del 1 de diciembre, los termómetros marcaron los 26 grados Celsius, una temperatura más típica de un día de verano. El 16 de diciembre, en las Islas Canarias, la temperatura nocturna alcanzó los 29,6 grados Celsius, estableciendo un récord, como la noche de diciembre más calurosa en el hemisferio norte en toda la historia registrada. El calor anómalo se ve reemplazado abruptamente por un frío anómalo, como si las estaciones del año estuvieran mezcladas. En abril de este año, los europeos experimentaron uno de los cambios de temperatura más drásticos. En Eslovenia, la temperatura cayó más de 26 grados en un solo día. En Austria, los 30 grados de un día de verano cayeron a cero en apenas 2 días. En abril, en la mayoría de los países de Europa, hacía más calor que lo habitual en pleno verano, pero luego llegaron las heladas. Estas oscilaciones de temperatura causaron daños significativos a la agricultura de la región. En Polonia, los campos de colza y fresas se congelaron. En Francia, las pérdidas fueron, en promedio, del 77%. Las heladas afectaron miles de hectáreas de huertos frutales y viñedos. A principios de mayo, la parte europea de Rusia fue azotada por un caos climático. Los 10 primeros días del mes se convirtieron en los más fríos jamás registrados. En 20 regiones se registraron intensas nevadas y en algunos lugares la temperatura cayó hasta los 10 grados Celsius bajo cero. Incluso en el sur, en la región de Krasnodar, después de un calor de 30 grados Celsius, cayó nieve. En 41 regiones del país, las heladas y nevadas anómalas afectaron las cosechas, perdiéndose más de 1 millón de hectáreas de cultivos. El frío también llega en olas. En Argentina, en julio, no hubo ningún lugar que no fuera afectado por temperaturas anormalmente bajas. En Buenos Aires, el 6 de julio se registraron 5 grados Celsius bajo cero, mientras que la temperatura mínima promedio es de 9 grados Celsius. En algunas regiones, las temperaturas descendieron hasta los 17 grados Celsius bajo cero. Los patos se congelaban directamente en los estanques, las ovejas quedaban atrapadas en enormes acumulaciones de nieve, y el transporte de alimentos a las zonas afectadas para personas y animales fue asumido por las Fuerzas Armadas. Sequía. Estamos presenciando una situación paradójica. A pesar del aumento en el número de precipitaciones anómalas, la sequía se intensifica en diferentes rincones del planeta. En muchos países de África, se declaró un desastre nacional debido a que el sur del continente fue golpeado por la peor sequía de los últimos 100 años. En Zambia, más de 1 millón de hectáreas de cultivos fueron destruidas, lo que provocó una grave escasez de alimentos. Para agosto de 2024, los habitantes de 23 de los 28 distritos de Malawi se encontraban en una situación tan crítica que necesitaron ayuda alimentaria de emergencia para sobrevivir. En algunos países, se iniciaron campañas de caza de animales salvajes, incluidos elefantes, para alimentar a la población. En Sicilia, Italia, una de las principales regiones agrícolas del país, la producción de forraje se redujo un 70% este año debido a la grave escasez de agua y al calor insoportable. En Grecia, para salvar la cosecha de olivos, muchos agricultores tuvieron que transportar agua en camiones. En Hungría, las pérdidas por la sequía superaron los $1.500 millones. Cada vez más, la sequía se observa en regiones donde anteriormente este fenómeno era raro. Brasil lleva 2 años consecutivos enfrentándose a la peor sequía de su historia registrada. Casi el 60% del territorio del país se ha visto afectado, y los ríos se han reducido significativamente. En 2024, en la capital, Brasilia, no llovió durante 167 días consecutivos. En octubre, el nivel del agua en los ríos Solimões y Río Negro, los mayores afluentes del Amazonas, alcanzó su nivel más bajo desde 1902. Las embarcaciones no podían navegar por los ríos, lo que obligaba a las personas a caminar durante horas bajo el sol abrasador para llegar a sus casas. Los peces, principal fuente de alimento de los habitantes locales, desaparecieron, y la escasez de agua potable provocó un aumento en las infecciones intestinales. Los satélites NASA Grace han estado registrando la disminución de las reservas globales de agua dulce desde 2014. Hoy, este indicador ha alcanzado un nivel críticamente bajo. La reducción de
del caudal de agua se ha producido en cientos de cuencas fluviales en todo el mundo, afectando a 107.5 millones de personas. En todo el mundo, los lagos están disminuyendo rápidamente o incluso desapareciendo por completo. En el verano de 2024, en Grecia, el lago Kato Solari prácticamente desapareció ante los ojos de la gente. En el lugar del famoso lago Picrolimni, solo quedó tierra agrietada. Una sequía histórica agotó el importante embalse de Sau en España. En septiembre, en Ecuador, la sequía provocó una crisis energética. El bajo nivel de agua en los embalses redujo drásticamente la generación de energía hidroeléctrica, que es la principal fuente de electricidad en el país. Como resultado, los cortes diarios de suministro eléctrico duraron hasta 14 horas al día, lo que ocasionó importantes pérdidas económicas y el cierre de muchas empresas. En octubre de 2024, condiciones inusualmente secas afectaron a más de la mitad del territorio de Estados Unidos, impactando a más del 78% de la población. Este fenómeno marcó un récord en los 25 años de registros. De junio a octubre, la superficie afectada por la sequía en Estados Unidos aumentó del 12 al 54%. Los expertos califican este fenómeno como una sequía repentina. Este tipo de sequía surge de forma súbita, en cuestión de semanas o meses. Es imposible de predecir y causa las consecuencias más graves. Incendios. Las sequías y las olas de calor aumentan significativamente la probabilidad de incendios forestales, incluso en regiones donde antes eran poco comunes. Roraima, el estado más septentrional de Brasil, es famoso por sus selvas tropicales y su clima húmedo, que normalmente suprime los incendios forestales naturales. Sin embargo, en febrero de este año, se registraron más de 2.000 incendios activos en la región, 5 veces más que el promedio para ese mes. En el Pantanal, la mayor zona tropical de humedales del planeta, la superficie afectada por incendios en mayo y junio aumentó 10 veces en comparación con el año anterior. Se destruyeron alrededor de 1,5 millones de hectáreas, especialmente en Bolivia y Paraguay, causando un enorme daño al ecosistema. La estacionalidad de los incendios ya no existe. Los incendios pueden ocurrir en cualquier época del año. En Canadá, los primeros incendios graves comenzaron ya en marzo. Esto fue provocado por los llamados incendios zombies, que permanecen ardiendo bajo la nieve desde la temporada anterior. Este invierno se registró un número sin precedentes de estos incendios, 149. En mayo, en la provincia de Columbia Británica, los incendios obligaron a evacuar a miles de personas. La temporada de incendios forestales en Estados Unidos solía alcanzar su punto máximo entre junio y septiembre. Sin embargo, este año, ya en febrero, se quemaron casi 568,000 hectáreas, un récord histórico para ese mes en el país. Anteriormente, los incendios solían ocurrir con mayor frecuencia en áreas naturales despobladas, pero debido a la dificultad para controlarlos, el fuego se propaga cada vez más hacia las ciudades. El 11 de agosto, un incendio forestal estalló cerca de la localidad de Barnabas en Grecia, rodeando rápidamente el área habitada. Las llamas, que alcanzaron hasta 25 metros de altura, destruyeron casas, automóviles y negocios. Una persona perdió la vida. Debido a los fuertes vientos, el fuego se descontroló y se acercó rápidamente a Atenas. Miles de personas fueron evacuadas de los suburbios de la capital, la tercera ciudad más grande de Turquía, Izmir, y las provincias cercanas también sufrieron gravemente a causa de un incendio forestal. El fuego se extendió rápidamente hacia los barrios residenciales de una de las áreas más desarrolladas y densamente pobladas de la ciudad. El incendio ardió durante 24 horas, causando daños en viviendas y decenas de comercios en la zona industrial. Como resultado del incendio, 78 personas resultaron afectadas, de las cuales 29 fueron hospitalizadas. Los incendios forestales se están volviendo más extensos e intensos. Muchos evalúan el aumento de los incendios basándose en su número, pero en los últimos años, y especialmente en 2024, se observa una paradoja. El número de incendios permanece casi sin cambios, mientras que la superficie afectada por el fuego crece significativamente. Un claro ejemplo es Estados Unidos, donde el número de incendios este año es casi 2.500 menor al promedio de los últimos 10 años. Sin embargo, la superficie quemada supera el promedio en 683,000 hectáreas. Por ejemplo, el incendio Smokehouse Creek, que estalló en Texas el 26 de febrero, se convirtió en el más grande en la historia del estado.
destruyó el territorio a una velocidad récord, el equivalente a 2 campos de fútbol por segundo. En pocos días, casi 405.000 hectáreas quedaron reducidas a cenizas, dejando una huella visible incluso desde el espacio. Los incendios forestales se están volviendo tan potentes que comienzan a generar sus propios fenómenos meteorológicos. En septiembre de 2024, el grave incendio Line Fire en el sur de California arrasó cientos de hectáreas y generó un tipo específico de nubes, conocidas como nubes de fuego. Estas se forman de manera similar a las nubes de tormenta. El calor del fuego crea potentes corrientes ascendentes de aire caliente, y el vapor de agua se condensa sobre las partículas de humo, formando las nubes. El Line Fire se convirtió en una verdadera tormenta con vientos fuertes y una gran cantidad de rayos, más de 3.500 descargas. Esto intensificó las llamas y complicó significativamente los esfuerzos para controlarlas. Otra razón que dificulta extinguir los incendios es la desgasificación. Este proceso implica la liberación de gases inflamables desde el subsuelo, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años debido a una mayor actividad interna del planeta. Estos incendios suelen ocurrir a lo largo de fallas en la corteza terrestre. En 2024, los incendios forestales también afectaron a otras regiones del mundo. El sur de Europa vivió la temporada de incendios más grave de su historia. En los primeros 9 meses de 2024, en la región de Transbaikalia, en Rusia, se quemaron 2,5 millones de hectáreas, un récord en los últimos 15 años. El aumento de incendios forestales también se observó en octubre y noviembre en el norte de Australia. En agosto, varios países africanos, especialmente Angola y la República Democrática del Congo, registraron un rápido aumento en la superficie afectada por incendios. En solo una semana, se quemaron alrededor de 22 millones de hectáreas, lo que representó aproximadamente el 80% de la superficie total de incendios forestales en el mundo. Tornados. El aumento de la temperatura global y del nivel de humedad contribuye a la formación de tormentas más intensas, a menudo acompañadas de tornados. Esto no solo ha llevado a un aumento en la frecuencia de estos fenómenos en todo el mundo, sino también a anomalías en sus características. En Estados Unidos, donde los tornados son más comunes, desde principios de año hasta noviembre de 2024, el número de tornados superó significativamente el promedio, convirtiéndose en el segundo más alto en la historia de los registros. El número de días con tornados está disminuyendo, pero la cantidad de eventos en esos días ha aumentado drásticamente. Este fenómeno ha sido descrito por los investigadores como un incremento en los brotes de tornados. A finales de abril, durante un brote de 3 días en Estados Unidos, se registraron al menos 160 tornados de categorías entre EF0 y EF4. Como resultado, miles de personas se quedaron sin hogar. 5 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas. En Europa, durante las últimas décadas, el número promedio de tornados ha aumentado más de 18 veces. En lo que va de 2024, la cantidad de estos fenómenos alcanzó el nivel más alto en toda la historia de los registros. Además, los tornados en Europa se han vuelto más potentes. Por ejemplo, el 26 de septiembre, en Bélgica, se produjo un fuerte tornado de categoría F2, algo muy inusual para esta región. Este tornado arrancó árboles, destrozó techos y levantó paneles solares en el aire. De manera similar, el 13 de julio, varios torbellinos destruyeron aldeas en el norte de Lituania. La fuerza del viento de uno de ellos alcanzó al menos 60 metros por segundo, lo que también corresponde a la categoría F2. Según los expertos, este tornado fue uno de los más potentes en la historia de Lituania. El máximo de actividad de los tornados suele ocurrir durante los meses cálidos y en horas diurnas. Sin embargo, estas reglas ya han cambiado. Aquí algunos ejemplos. En la noche del 3 de noviembre, fuertes tormentas atravesaron el estado de Oklahoma, generando al menos 5 tornados. Según investigaciones, los tornados durante la noche son más peligrosos y causan mayores daños. La temporada de tornados en Estados Unidos, que anteriormente se extendía de abril a octubre, prácticamente ha desaparecido. El 14 de diciembre, un enorme tornado se formó en el condado de Santa Cruz, en California. Este fenómeno
fenómeno arrojó automóviles fuera de la carretera, hiriendo a 5 personas. La geografía de los tornados también se está expandiendo. Ahora ocurren con mayor frecuencia en lugares donde antes no se registraban o eran extremadamente raros. El 4 de julio, al menos 3 tornados azotaron la provincia de Shandong, en China. Se desplazaron rápidamente, arrancando techos, derribando árboles y lanzando automóviles. En este evento, 83 personas resultaron heridas y 5 perdieron la vida. Solo esta serie de tornados superó varias veces el promedio anual. India también es una región donde los tornados son atípicos, hasta el punto de que no existe un sistema oficial de monitoreo de estos fenómenos. Sin embargo, el 31 de marzo, un tornado increíblemente fuerte golpeó el distrito de Jalpaiguri, en el estado de Bengala Occidental. Este tornado destruyó edificios, arrasó estructuras con facilidad y lanzó automóviles y motocicletas por los aires. 5 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas. Según investigaciones, en Rusia solían registrarse hasta 15 tornados potentes, con velocidades de viento superiores a 50 metros por segundo, y uno especialmente fuerte con vientos superiores a 70 metros por segundo. Estos fenómenos generalmente ocurrían en las regiones del sur del país. Sin embargo, en 2024 se produjo un número significativo de tornados, mucho más al norte, en áreas donde este fenómeno es extremadamente raro. Muchos habitantes de diversas regiones fueron testigos de esta fuerza de la naturaleza por primera vez. El evento más impactante fue un tornado devastador en la región de Moscú. El 28 de septiembre, el tornado pasó por la aldea de Berezino, arrancando los techos de la mayoría de las casas, derribando cientos de árboles y reduciendo una torre de telecomunicaciones a un montón de metal retorcido. La base de datos europea de fenómenos meteorológicos peligrosos le asignó la categoría IF3. Este fenómeno presentó múltiples anomalías. Tornados tan potentes en otoño y en latitudes templadas son absolutamente excepcionales. El comportamiento de algunos tornados dejó perplejos a los investigadores. El 30 de abril, en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, una poderosa tormenta provocó un tornado extremadamente raro. El vórtice giraba en el sentido de las agujas del reloj, algo atípico en el hemisferio norte, donde los tornados suelen girar en sentido contrario. Sin embargo, incluso fenómenos tan inusuales han dejado de ser excepcionales este año. El 28 de octubre, en la región de Valencia, en España, testigos captaron en video un enorme tornado que levantaba escombros y partes de edificios, también girando en el sentido de las agujas del reloj. En 2024, los desastres naturales establecieron cientos de miles de récords, pero estos no son logros de los que debamos sentirnos orgullosos. Se trata de una serie de catástrofes extremas que están destruyendo rápidamente nuestro futuro. Incluso una pequeña anomalía en el comportamiento de los fenómenos naturales puede tener consecuencias catastróficas para miles de millones de personas. Si seguimos ignorando el problema, nada se normalizará mañana por sí solo. En cada video, mostramos posibles soluciones a la situación actual y explicamos cómo cada uno de nosotros puede influir en el curso de los acontecimientos. Y seguiremos repitiéndolo una y otra vez. Si valoras tu vida y la vida de tus seres queridos, no puedes cerrar los ojos ante lo que está sucediendo. Al ver el foro internacional, Crisis Global, la responsabilidad, podrás comprender más a fondo la situación y darte cuenta de lo que es necesario hacer ahora. Queramos o no, la responsabilidad por el futuro de la humanidad recae en cada uno de nosotros. Solo nosotros mismos podemos defender nuestras vidas. $93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM.
93.0 FM.